Pero hoy, hermanos, vamos a hablar acerca del gobierno de Dios. Diga conmigo, el gobierno de Dios. Sabemos, hermanos, de que hay dos gobiernos. Está el gobierno de Dios y está también el gobierno de Satanás, y que el Señor lo reprenda en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Y voy a darles un tópico sobre el gobierno del diablo. Queridos hermanos, el gobierno del diablo trabaja en la destrucción y se manifiesta en los hechos de los seres humanos que viven de acuerdo a la corriente de este mundo. Para ello, quiero que vayamos a Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 17 al 25. Hoy necesitaba la televisión para ir poniendo los versículos, pero porque traía bastante versículos, pues que el Señor me ayude a usar mi celular para ir más rápido. Gálatas 5, 17 al 25, si usted tiene una Biblia, ábrala. Y dice, vamos a leer esto, porque como les digo, hermanos, el gobierno del diablo trabaja en la destrucción y es manifiesta en los hijos de desobediencia. Entonces el versículo 17 dice así, vamos a comenzar el 16, dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones e herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y de ahí vienen los frutos del Espíritu Santo. Esto es palabra de Dios, hermanos. Y así es como el espíritu del diablo trabaja en los seres humanos que aún no son convertidos. Y ahí escarbando, estudiando, porque déjeme decirle que me ha costado bastante trabajo preparar este estudio. Hay estudios, hermanos, de que uno los prepara rapidito. Yo me acuerdo cuando la hermana Alicia me dijo: hermano, ¿será que nos puede dar una enseñanza sobre el amor? Ahí lo hice en 15 minutos. Ahí lo escribí, ahí me lo dio el Espíritu Santo. Me acuerdo que en todas las ocasiones que hemos hecho una enseñanza, siempre, hermanos, dependiendo lo que uno va a enseñar, así es la demanda. Entonces, para ver cómo trabaja el gobierno de Dios en nosotros los cristianos, o cómo nos beneficia el gobierno de Dios, también, hermanos, tuve que estudiar un poco lo que es la cosmovisión cristiana o judio-cristiana. La cosmovisión, déjeme decirle que la comisión está formada por la colección de presuposiciones, de convicciones y de valores propios, a partir de los cuales una persona intenta entender y hallarle sentido al mundo y a la vida. Y la pregunta es: ¿y qué distingue de forma fundamental la cosmovisión cristiana comparada a otras cosmovisiones? Sí saben que es una cosmovisión, ¿verdad? Cosmos, cielo, todo eso que vemos y lo que vivimos, el mundo. ¿Y cómo se distingue la cosmovisión cristiana? Porque si yo le hago la pregunta a Isaí: si hubieras nacido en Arabia Saudita, ¿qué religión tuvieras? ¿Fueras cristiano? Es una pregunta, hermano, de que nosotros a veces nos tenemos que hacer. Y déjeme decirle que a veces, cuando uno entiende estas cosas, es más fácil entender a los hermanos que tal vez nacieron en la India, o a las personas que nacieron en la India, a los que tal vez nacieron en Egipto. Yo me acuerdo cuando el pastor Albo una vez dijo que fue de misionero 5 años a Egipto, y que para visitar a un cristiano, hermanos, se caminaba 2 semanas. Y no podía llegar ahí: hermano, Dios lo bendiga, mire, lo vine a visitar, aquí le traje esto. No, si se daban cuenta que era cristiano, le cortaban la garganta. Y eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de entender. Y en todo esto nos ayuda la cosmovisión judio-cristiana. Y vamos a estar aprendiendo también sobre esto.
y cómo nos ayuda a nosotros, o cómo podemos comparar otras cosmovisiones con la nuestra. Bueno, en primer lugar, hermanos, déjeme decirle que la cosmovisión judio-cristiana, de acuerdo a la ley, es la verdadera, de acuerdo al estudio que vamos a tomar. ¿Saben por qué la verdadera? Porque hay muchísimas cosmovisiones aún entre los cristianos, hay muchísimas. Pero cuando nosotros nos arraigamos a la Biblia, esta es la verdadera. ¿Saben por qué? Porque la dio Dios. Dios se la dio a Moisés. Cuando hace el domingo el pastor dijo que Moisés había subido a la montaña a hablar con Dios y le estaba dando la ley a cómo Israel tenía que vivir, cómo tenían que comportarse en todas las etapas que iba a pasar. En primer lugar, hermanos, la cosmovisión cristiana dice que reconoce al Dios de la Biblia como única fuente de toda verdad y relaciona toda la verdad con entender a Dios y sus propósitos para esta vida y también para la siguiente. En Éxodo 33:1 dice: dijo Jehová a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste a la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al geteo, al fereceo, al jebeo, al jabuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Israel, queridos hermanos, Israel recibió instrucciones de marchar a la tierra prometida de manera similar a las órdenes anteriores que se le había dado anteriormente al incidente que tuvieron con el becerro de oro. El Señor había prometido acompañar a Moisés cuando estuvo frente al faraón. Ahora en estos versículos, hermanos, Dios manifiesta su presencia con los israelitas de una forma diferente. Por medio, dice, de una nube y de una columna de fuego, y a veces descendía para mostrar que el Señor estaba hablando con Moisés. Y cuando Dios bajaba a hablar con Moisés, la noticia se corría rápido en todo el campamento, porque caía la gloria de Jehová en el tabernáculo y solo Moisés quedaba hablando ahí con el Señor. Creo que voy a quitar la Biblia y voy a usar mi celular de mi Biblia porque está chiquito el púlpito. Lo bueno que tenemos la tecnología, gloria a Dios, bendito el Padre. Porque Dios mismo dice que les decía qué debían de hacer para sobrevivir en el desierto. Por eso, hermanos, la Biblia nos da a nosotros la forma de cómo nosotros debemos de comportarnos y cómo de vivir en esta sociedad. Estamos viviendo en un tiempo bien difícil, déjenme decirle. Ahorita cuesta ser cristiano. En Éxodo 33:9 y Números, déjeme Éxodo 33:9. Aquí tengo la Biblia, Éxodo 33:9. Lo bueno que estamos acostumbrados a irnos tarde. Así que no se pregunten. Dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y aquí en Éxodo, hermanos, 13:21 dice: Jehová, dice, hermanos, hablando de la columna de nube y la columna de fuego, dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Todo esto, hermanos, se llama parte de la cosmovisión. Dios interactuando con su pueblo de una manera presencial. Dios mismo, hermano, descendía sobre Israel en forma de nube y en el día para que el calor no los azotara, y en la noche, como era bien frío, también descendía en una columna de fuego, y Dios mismo era el que estaba con ellos en esto. Entonces, hermano, la cosmovisión nos ayuda a nosotros a ver cómo pensamos, cuáles son nuestros valores, y de acuerdo a ellos, hermanos,
así vamos a actuar. Por eso ustedes se dan cuenta que los que no son cristianos actúan de otra forma de la que no son de nosotros. Yo no sé si me está viendo mi supervisor, pero siempre me mira y me dice, la ventaja de mandarte a un trabajo, dice, it's because I don't have to be a babysitting, me dice. No tengo que hacerte babysitting, me dice. Y siempre me dice, yo creo que vos, me dice, te cuidas más de Dios que de la propia patrona. Y esa es la ventaja, hermano, de que nosotros mismos tenemos, hermanos, que comportarnos como hijos de Dios. Si conocemos la Biblia, si sabemos, hermano, cómo debemos de comportarnos, tenemos que actuar como cristianos. Porque alguien dijo por ahí, si usted anda haciendo tranzas de trabajo, mejor ni diga que es cristiano, porque va a poner en mal a la iglesia. Una vez un hermano dijo, dígalo que es cristiano, pero no diga de qué iglesia es. Porque nosotros como hijos de Dios, hermanos, ya no podemos hacer trampas. Por eso les decía, ¿saben qué cuesta ser cristiano? Déjenme decirle que cuesta. Entonces, Dios, hermanos, interactuaba con Israel de día, de noche, y a veces se presentaba a él mismo a hablar con Moisés. Nunca se apartó, dice, de delante del pueblo la columna de nube de día, en el versículo 22, de ahí de Éxodo 13. Ni de noche la columna de fuego. Pero acá en Éxodo 33:2, el Señor le dijo a Moisés que iba a echaré, dijo, fuera a los habitantes de esa tierra, y de una vez les dijo que él no subiría con ellos, porque Israel era un pueblo de dura cerviz. Cerviz significa, hermanos, humillarse. En este caso, o someterse a otra persona. En este caso, hermano, ellos debían de humillarse delante de Dios o someterse a las leyes que Dios le estaba dando a este pueblo. Recuerden que Israel era una nación que apenas se estaba formando. Ellos venían de la esclavitud de Egipto y Dios tenía que decirles cómo se tenían que regir, cómo debían caminar delante de Dios. Pero, hermanos, déjenme decirle que los israelitas se volvieron altivos después de haber estado en humillación en Egipto. Pura coincidencia a veces con la realidad, hermanos. De repente, cuando estábamos en el mundo, ahí andábamos todos aquí, todos tristes. Pero ya cuando venimos a Cristo, mírenme, hasta con corbata. A mí como me regaña porque no uso corbata, por eso me lo pongo. A mí no me gusta, yo me siento que me ahogo cuando uso corbata. En serio, déjeme decirle de que siempre me dice, más mi hermano Caleb dice, you gonna preach the gospel, you gotta use tie. Y siempre me está, que otra vez con tu corbata, le digo yo. Y otra vez con tu corbata, siempre regañando, porque tú eres un siervo de Dios y tienes que verte presentable. Y déjeme decirle que hasta en eso, hermanos, nos enseña la Biblia a cómo vestirnos, a cómo caminar. ¿Ustedes alguna vez han visto una foto que yo puse en el Facebook cuando tenía 13 años? Me vestía igual al Tasmania, al de los Looney Tunes. Un pantalonzote así, número 38, y yo soy 32, 30 en aquel entonces, que está más delgadito, y una camisa con un Box Bunny aquí, con un arete aquí, haciéndole así me vestía yo, y yo creo de que en vez de dar miedo, yo daba risa, hermanos, pero uno se siente bien maloso, ¿no es cierto? Cuando uno anda ahí, y eso, hermanos, pero cuando uno llega a Cristo y empieza a escudriñar las Sagradas Escrituras, Dios empieza a transformar, hermanos, una mente en un muchacho que era mal portado, en un buen hijo, en un buen ciudadano, hermanos, para una patria como Estados Unidos, que tanto lo exige. Entonces el Señor les dijo que iba a echar delante de ellos, pero los israelitas, hermanos, se volvieron altivos después de haber estado en humillación en Egipto. Es por eso que la Biblia contiene todo lo que los cristianos necesitamos saber sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestra piedad, mediante el conocimiento del único Dios verdadero, que es el nivel más alto y más importante de todos los conocimientos, hermanos. La Biblia es más que ciencia. Los ateos nos piden ciencia. Los ateos muchas de las veces nos están diciendo, muéstrame a tu Dios. Los gnósticos, y saben cómo tuercen la Biblia.
En una ocasión yo estaba viendo en el Discovery Channel una mujer que estaba poniendo como referencia a Jezabel y dice, ¿saben por qué lo mató acá? Porque ella, lo estaba diciendo en inglés, ella era una líder, dice, nata. Pero como uno conoce la Biblia, sabe que mucha gente que no estudia la Biblia no saben, oh sí, pues mandaba al pobre rey, ¿no? Que lo hizo corromperse y todo. Lo que no dijo cómo terminó Jezabel, que los perros la comieron. Porque Jezabel era una mujer pagana, practicaba brujerías, tenía 400 brujos a su cargo, hermanos. Y todo esto, hermanos, nosotros lo aprendemos a través de estudiar la palabra de Dios. La Biblia nos da a nosotros todo, hermano. Y el conocimiento más alto que puede existir lo podemos ver en segunda de Pedro. En el primer capítulo, en el 2, dice: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, partícipes de la naturaleza divina, dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este es el apóstol Pedro hablando, guiado por el Espíritu Santo, obvio. Por medio de las cuales nos ha dado, dice, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Déjeme decirle que los cristianos de aquella época tenían las mismas luchas, hermano, que nosotros afrontamos hoy día. Ellos batallaban con las mismas cosas. Si no, preguntémosle al pobre Jonás. Jonás se quería ir para Tarsis. ¿Saben por qué? Porque en Tarsis, miren, había negocio, había dólares ahí. No quería ir a predicar a Nínive, porque ir a decirle a una nación que se arrepintieran, si no les iba a caer fuego del fuego, pues había una chance que lo apedraran. Entonces dijo, no, mejor me voy para allá, acabo allá Dios no me va a ver. Pero todo lo contrario, Dios dice que lo tragó un gran pez y lo regresó y tuvo que ir a predicar. Es por eso, hermanos, que la visión verdadera de la vida y única fuente de verdad y realidad es Dios el Creador. Así sirve como una luz resplandeciente que refleja la gloria de Dios en medio de la oscuridad intelectual. Nuestro Dios, hermanos, es conocedor de todo. Por eso dice en Deuteronomio 29:29, dice que todas las cosas que están escritas son para nosotros y para nuestros hijos, para que se las enseñemos. Todas las cosas reveladas, y las que no están escritas, dice que le pertenecen a Jehová nuestro Dios. Así es de que usted ya tiene mucho. A veces andamos investigando otras cosas, hermano, y no conocemos ni lo más básico de la Biblia. Y andamos, no, hermano, que dice que ahí estaba viendo a alguien que decía de los black holes que salen en el cielo, y que preocupado. Otra vez allá como en el 2009 estaba escuchando a un señor que estaba bien preocupado porque un cometa iban a caer en el 2020. No sé, y no se sabía si iba a caer en Los Ángeles. Dios mío, hermanos, en realidad, como hijos de Dios debemos de entender los tiempos y ser como los hijos de Isaacar, hermanos, entendido en los tiempos. Nosotros estamos bien, pero no podemos ignorar que el mundo se está cayendo en pedazos. Hermanos, hay mucha necesidad en el mundo. La gente, hermanos, está muriendo. No podemos hacer así, taparnos los ojos y hacer como que nada pasara. Nosotros tenemos la responsabilidad de hablar de Dios en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el campo de fútbol, donde quiera que vayamos. Tenemos la responsabilidad de hablar la palabra de Dios, porque, hermanos, Dios ya conoce todo esto, todo lo que se está pasando, todo lo que ha venido en el transcurso de la historia. Dios es conocedor de todo. En Deuteronomios, hermanos, Deuteronomios 5, vamos a leer el 28. Deuteronomio 5:28. Ok, dice:
Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Porque conforme a lo que venimos estudiando, hermanos, como Dios bajaba al tabernáculo, y cuando caía la presencia de Dios en el tabernáculo, la gente temblaba. Porque era literal ese fuego que caía ahí. Y boom, dice que hasta el monte temblaba, hermano, humeaba cuando Dios bajaba. Y el pueblo tuvo temor y dijo: no, nosotros si nos acercamos ahí así como andamos de torcidos, nos va a matar Dios. Mejor le dijeron a pobre Moisés: mira, Moisés, ve tú y habla con Dios. Ya ve por qué a veces debemos de orar por el pastor. Ve y tú habla con el Señor, porque a Él es al que... Ustedes no tienen idea, yo estaba llorando cuando estaba haciendo esto, porque había unas cosas que no entendía. Me vinieron los versículos en mi estudio, pero dije: Señor, ¿dónde voy a poner este versículo? ¿Cómo lo interpreto a tu pueblo? Y esa es la dura parte, diría un amigo, porque tenemos que ver qué es lo que el Espíritu Santo, hermano, nos quiere enseñar. No nada más de dar un estudio, sino qué es lo que Dios nos quiere decir, cuál es la enseñanza. Y Dios dice ahí en el 28, ¿verdad? Que estaba muy bien que Israel le tuviera temor. Pero en el 29 dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardaren todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Oiga, o sea que Dios está diciendo: yo quisiera que mi pueblo me tuvieran temor toda la vida para que les fuera bien. Porque el principio de la sabiduría, ¿saben cuál es? El temor a Jehová. Solamente dice Proverbios 1:8 que los insensatos desprecian la enseñanza y la corrección. ¿Sí saben qué es un insensato, verdad? Alguien que no entiende razón. Bueno, tenemos reglas para la vida. Dios le tomó al pueblo su palabra de oír y obedecer la ley que le había dado a Moisés, y que anduvieran en todos sus caminos. Entonces le dijo: viviréis vidas largas. Dios, como conocedor de todo, Él ya sabía que Israel se iba a perder. Por eso dice Él: ¿qué diera yo para que tuviesen tal corazón, que siempre me temiesen y guardaren mis caminos, para que a ellos les fuera bien, a ellos y a sus hijos? Cuando Israel llega a la tierra prometida, hermanos, otra vez comienza Dios a refrescarle la memoria a Josué. Y ahí en el capítulo 1, en el versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y cuando estamos hablando de la ley, es la palabra de Dios. Recuerden que para ese entonces Dios ya le había dado el Pentateuco a Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Amén. Y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué a veces, hermanos, nos va mal? Porque hacemos malas cosas. Ahorita viene la temporada de taxi, dijo una vez un predicador, y muchos ya están listos para hacer la trampa, poner 3 dependes, 4 dependes. A mí me dijo una vez el notario con el que íbamos, me dijo: ¿por qué no decís a tu esposa que lo haga? Dijo: a ella le van a dar como 9,000, a vos a lo mejor no te dan nada, me dijo. Y yo le dije: no, es que no está trabajando, ella trabaja en mi casa. Le digo: es ama de casa, le dije, y nosotros somos cristianos. Y no, pero todos lo hacen, sí, pero le digo: yo soy cristiano. Le dije: yo no soy del montón, le dije yo. ¿Y saben qué? Todavía me dieron como 4,000, ¿sabe? El diablo me estaba diciendo que no me iban a dar nada. Cuando empecé a pedir mis papeles, ¿sabe qué fue lo primero que me pidieron? Eso, que si soy honesto con la ley, si pago mis impuestos. Eso me lo pidieron. Tenga cuidado cómo se comporta, porque para eso está la ley. La palabra del Señor hasta eso nos ayuda, hermanos, para que seamos unos buenos ciudadanos, para que nos comportemos bien como hijos, nos comportemos bien como padres. ¿Saben de que cuando mis hijos
A veces cometen un error y yo los corrijo y me dicen sorry, daddy. Y yo a veces estoy enojado. No, ya te había dicho. Y sorry, daddy. Y yo digo, ¿qué pensará Dios? ¿Cuántas veces le decimos nosotros, perdona, Señor, otra vez? Y yo digo, Señor santo, ten misericordia de nosotros, porque nosotros con cualquier cosita estallamos. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos que decirle, Señor, Señor, otra vez me equivoqué? Otra vez, Padre, ten misericordia de mí. Y Dios le dice a Moisés, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Oiga bien, que no nada más se lo aprendiera, sino que también guardara y que hiciera así como Dios le había dicho. No nada más de que, ¿saben qué? Yo me sé muchos versículos de la Biblia y que ya se norman. No. Si usted se lo sabe, lo tiene que poner en práctica. Aprender los versículos, muy bonito, pero ponerlos en la práctica ya es otra cosa. Y todo te saldrá bien, le dice Dios a Josué. Dios, hermanos, renovó la promesa dada por medio de Moisés, que toda la tierra de Canaán que pisare la planta del pie de Israel les iba a pertenecer. Recordó a Josué que el éxito en la conquista de Canaán no procedería de ninguna ventaja militar, sino de la meditación sobre la ley y la obediencia a la tal o a la misma. Solo con ella, hermano, Josué y su pueblo podrían esforzarse y ser muy valientes y hacerle frente al resto de Canaán. Y déjeme decirle que sí tuvieron que obedecer, porque ¿cuántos enemigos no derrotó Josué? Si usted se siente triste, lea el libro de Josué. Ahí va a encontrar grandes conquistas, hermano. La única es cuando perdieron con Jai, así se llama, H-I-A, Jai, algo así. Con ellos perdieron, ¿sabe por qué? Porque Josué desestimó al enemigo. Dijo, mandemos nomás aquello. Dijo, yo no necesito ir con todo el ejército. Y regresaron todos vapuleados. ¿Por qué? Porque no obedecieron. Un poquito desobedecieron y recibieron una derrota. Pero de ahí fueron todos y fue y ahí vemos, hermano, cuando estudiamos Josué, ahí vemos a Jesucristo en una teofanía. Ahí dice que Josué fue y se hincó delante del ángel y le dijo, bueno, tú eres de los nuestros o de los contrarios. Y ahí vemos a Jesucristo. Si hubiera sido un ángel común, el ángel le hubiera dicho, levántate, yo soy tu consiervo. Pero ahí no vemos que el ángel le dijo eso, ahí dejó que lo adorara. Dice el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento, hermanos, aparece muchas veces Jesucristo como el ángel de Jehová, donde permite él que le adoren. Jesucristo, hermanos, estaba en Génesis como creador también. Eso va a ser otra enseñanza porque también está tremendo. Es importante, hermano, pensar como cristiano para hallarle sentido a la realidad. Requiere por completo que uno adopte una postura interpretativa, ya que no hay pensamiento neutral en el universo. Esto se convierte en el fundamento sobre el que uno edifica. Por eso es que las presuposiciones de una cosmovisión judio-cristiana debe estar firmemente arraigada y basada en las Escrituras. Debe estar firmemente, que si alguien viene a decir esto tiene que estar de acuerdo a la Biblia. De lo contrario, debemos de ser un poco analíticos y críticos con lo que se nos da muchas de las veces. Y aquí en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es el fundamento de los profetas? La ley. Y de los apóstoles, los evangelios. Qué bonita la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo la Biblia se deja interpretar ella sola? Dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es por eso que un importante pensador cristiano de la mitad del siglo XX afirma que la teología evangélica se atreve a cobijar una y solo una presuposición: el Dios vivo que se conoce de forma personal en su revelación. Primero, Dios existe eternamente como creador personal, trascendente y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segundo, Dios ha revelado su carácter, sus propósitos y su voluntad en las páginas infalibles e inerrantes de su revelación especial, la Biblia. Un maestro decía: el Dios en letras. Queremos que Dios nos hable, hermanos. Debemos de esforzarnos por leer la Biblia. Verán que cómo cuesta leer la Biblia. Cuesta, pero debemos de esforzarnos. Dios existe eternamente como creador personal, trascendente y trino, dice. Me encantó este pensamiento. Queridos hermanos, bienvenidos al siglo XXI. Nosotros los cristianos nos enfrentamos a las mismas preguntas básicas respecto a este mundo y a la vida, de igual manera que los primeros seres humanos de Génesis tuvieron. Ellos también tuvieron que examinar cuidadosamente diversas cosmovisiones para responder a sus preguntas. Esto no es nuevo, hermanos. Los cristianos de la antigüedad o los primeros seres humanos tuvieron que tener cuidado en examinar en qué ambiente ellos iban a vivir. Esto ha sido a lo largo de la historia. Si consideramos lo que afrontaron hombres, hermanos, como José y Moisés en Egipto. En Éxodo, en Génesis 37:50, vemos el caso de José. Y Moisés en Éxodo 2:14. Ellos sufrieron, hermanos, los israelitas se portaron hostilmente con ellos, sus propios hermanos. Y también podemos ver como ejemplo a Elías cuando afrontó a Jezabel y a sus profetas paganos. Y luego tuvo que huir en Primera de Reyes 17:19. Nos damos cuenta que el hijo de la viuda donde llegó Elías murió, pero después que Elías hubo orado, Dios lo restauró, confirmando a la viuda que Elías verdaderamente era un profeta del Dios vivo. O podemos también considerar a Daniel en Babilonia. Él también tuvo que escoger su cosmovisión. En Daniel 1:6, versículo 8, o Noemías en Persia. Estos varones, hermanos, estuvieron en un mundo, en una cultura muy diferente a la de los judíos, y ellos tuvieron que elegir cuidadosamente qué era lo que ellos iban a hacer. También, hermanos, podemos ver Daniel, Nehemías y otros como Pablo en Atenas, que ellos tuvieron que escoger cuidadosamente su cosmovisión. Pablo en Atenas, en Hechos 17, todo el capítulo 17, si usted lo estudia, nos damos cuenta de todos los problemas que afrontó el apóstol. Pero en el 5 dice, o en el 11, todo desde el 5 hasta el 11, dice en el versículo 11 de Hechos 17:11, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Si usted fuera una persona que conoce la Biblia y dice: yo quiero ver si lo que el hermano Esaú compartió con nosotros es verdadero, va, agarró sus apuntes y lo empieza a estudiar en su casa. Porque esto va mucho más arriba, hermanos.
Esto nos rige a nosotros cómo vivir en el gobierno de Dios. Esto les decía que es más que ciencia, hermanos. Esto es la realidad. Esto es la realidad, hermanos. Los profetas y los apóstoles discernieron la diferencia entre la verdad y el error, lo correcto y lo incorrecto, porque depositaron su fe en el Dios vivo y en su palabra revelada. Vamos a ver lo que dice Génesis 37:50, el caso que tuvo Génesis 37:50, ahí en su Biblia. Tengo mal esta cita. ¿Es Génesis o es 5? ¿Ven? Es el verso 5, hermanos, perdón. Y dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y dije yo, bueno, Señor, este versículo aparece en el estudio que estoy trayendo, pero ¿cómo lo voy a interpretar a la iglesia? ¿Qué es lo que tú tienes para nosotros a través de este versículo? Porque ahí dice, en el versículo 5 dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Veamos el caso de Moisés en Éxodo 2:14. Éxodo 2:14 dice: y él respondió, un judío, dice, y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, dice que quiso matar a Moisés. ¿Cómo yo aplico este versículo a la enseñanza de hoy? Veamos el otro versículo de Primera de Reyes 17:19. Primera de Reyes 17:19. Dice: y le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Digo yo, Señor, ¿y cómo voy a aplicar este versículo a la enseñanza que me estás dando? No es fácil. Yo estaba viendo, y también podemos ver el caso de Daniel. Podemos ver el caso de Daniel en Daniel 1:6. Daniel 1:6. También dice: entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. En el versículo 5 dice: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Hermanos, yo me senté en el closet y dije: ¿en qué problema me he metido? Yo estoy en un closet, no tengo oficina, un closetcito, porque ahí no oigo a los niños cuando están jugando. Ahí tengo una mesita, ahí me siento a estudiar. Y dije: ¿en qué problema me has metido, Señor? ¿Cómo yo voy a interpretar esto? Y me puse a llorar. Yo lloro delante del Señor, a mí no me da pena decirlo. ¿Sabes de qué, Señor? Ahora, ¿cómo interpreto esta palabra? ¿Cómo esto lo pongo bajo el gobierno de Dios? Pero si nos damos cuenta, no sé si ya usted ya lo notó, usted que es teólogo, ya lo notó, pero en todos los altercados que tuvieron los profetas y los hombres de Dios, aparece involucrados sus hermanos. En el caso de José, sus hermanos, lo vendieron a Egipto. Dice que tuvo él un sueño, pero ¿saben por qué? Porque era Dios, hermano, el que estaba trabajando en el universo. Dios ya sabía lo que venía para el mundo, entonces tuvo que sacar a él, y el pobre José pagó el plato roto. Tuvo que pasar un proceso, pobre José. Imagínense que su hermano lo vendan como esclavo a otra tierra, pero después Dios lo levanta y llega a ser el segundo hombre más importante de Egipto.
En el caso de Moisés, hermanos, Moisés queriendo defender a sus hermanos, viene otro israelita y le dice: bueno, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe sobre nosotros?, le dijo. ¿Piensas también matarme así como mataste al egipcio?, le dijo. Tuvo que salir huyendo, pobre Moisés. Sus propios hermanos fueron hostiles. Y si seguimos viendo, hermanos, en Nehemías pregunta a alguien que regresó de Jerusalén y le dice: hey, los que se escaparon allá de la cautividad, dice, ¿cómo están? Y su hermano le dice: están en gran afrenta. ¿Saben por qué? Porque desobedecieron a Dios. No vivieron su palabra. Dios les dio la ley, les dio todo, les dijo cómo tenían que vivir, cómo compartirse. El gobierno de Dios, hermano, ese gobierno se rige nada más, y no, ahí no hay ni demócratas, ni republicanos, ni término medio. Es una sola, hermano. Por eso nosotros, yo en una enseñanza dije la vez pasada, yo le he dicho a mi familia que voten por tal persona, no mencioné nombre, aún en contra, dije, de mis propios beneficios. Yo sabía que Trump no me iba a dar papeles y yo estaba aplicando. Pero cuando uno estudia la cosmovisión, hermano, y uno tiene ya arraigada sus conocimientos, sus principios, sus valores, uno no lo va a vender. No, hermanos, perdónenme, pero uno no los va a vender, porque uno conoce la Biblia, y uno sabe, hermanos, de que Dios no lo va a dejar a uno. Dios no lo va a abandonar a uno. Cuando el Señor me habló por medio de un siervo, hermanos, tengo que decir eso, que trabajaba junto al ministerio del evangelista Gigi Ávila allá en Retaulego, en Guatemala. Una sola vez lo vi, hermano Edwin, de Puerto Rico, llegó a Guatemala a una campaña. Yo siempre me sentaba en la tercera fila y me dijo, se abrió, estaba orando ese varón y abrió los ojos y me dice Dios que te va a sacar de Guatemala y te va a llevar a las naciones y te va a prosperar, me dijo, espiritual y material. Así que si un día me miren rico, no se sorprenda, porque ya Dios habló. Eso me dijo el Señor cuando yo salí de Guatemala. Regresé a la capital, hermano. Dije yo, hermanos, a ver ¿qué le pasó? Dije yo. Regreso a la capital y mi pastor René, que siempre mira nuestras prédicas, me vuelve a dar otra palabra de ciencia. Hijo, dice el Señor que te va a sacar de Guatemala y te va a dar a las naciones. Dije yo, pero si yo ni dinero tengo, ni visa, ni nada, ¿cómo me voy a ir? Pero yo trabajaba, hermano, en eso entonces en Pepsi-Cola y conocía gente, entre comillas, importante. Trabajaba con ingenieros de Alemania, de México, de Salvador y de España. Y un ingeniero mexicano me hizo la pregunta, porque ahí hacíamos soldadura con radiografía. Y un ingeniero mexicano me dijo, ¿cuánto ganas aquí? Me dijo, yo en ese entonces ganaba como 50 quetzales y eso era bastante. No, dijo, te estás regalando tu trabajo. Digo, vete para Santa Ana, California. ¿Y cómo me voy? Le dije, si yo no tengo visa, ni dinero, nada tengo. Le dije, yo te voy a ayudar, me dijo, voy a regresar en una semana. A mí se me había olvidado lo que Dios me había hablado. A la semana regresó y ese hombre me ayudó, hermanos, a que yo pudiera subirme al avión en la frontera de Guatemala, volé hasta Mexicali. Yo salí de Villahermosa, Tabasco, hermanos, a las 7 de la mañana un día lunes. A la 1 de la tarde andaba buscando el centro ahí en Mexicali. Le digo a un taxista, llévame para el centro porque ahí está todo feo Mexicali. Los que conocen Mexicali saben, estaba por el Hotel San Carlos. Llegué y me dice, ¿para dónde vas? Llévame al centro. ¿Quién es? Me dijo. Ahí estaba yo en el centro. ¿Qué andas haciendo aquí? Me dijo, no, voy para el otro lado. Oh, yo conozco a alguien que… Hermanos, el día martes a la 1 de la tarde yo estaba en el 640 North Kingsley Drive en Hollywood, comiendo frijolitos con queso, tenía mi tía. Ahí me fueron a dejar a la puerta. Si no fueran cristianos, yo se los he dicho otra vez, no se los cuento porque no me creen. Pero solo me tardé 1 día y medio para llegar a este país. ¿Qué pasó, hermanos? Lo que pasó fue de que estando aquí, mi tía me fue a inscribir a la Fairfax High School. Empecé a ir y en el día empecé a trabajar y empecé a estudiar en la noche. Y es por eso que más o menos hablo inglés. Déjenme decirle, hermanos, de que como no me costó nada, llegué a la tierra prometida que fluye leche y miel, donde Dios me había hecho grandes promesas. Me aparté de la iglesia. No, hombre, con los amigos,
vamos a la playa, vamos al cine, vamos a todos lados, y caí en el alcoholismo y en la drogadicción por causa de la desobediencia. Y si nosotros decimos, ¿y qué tiene que ver esto con la enseñanza? Israel, hermanos, fue llevado cautivo 70 años a Babilonia. ¿Saben por qué? Por no obedecer la ley del Señor. Pasó 40 años dando vuelta en el desierto por su duro corazón. No creyeron al Señor. Sin embargo, Dios estuvo cuidándolos de día y de noche, de día y de noche. Dios los anduvo cuidando. Debemos, hermanos, de aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado, de conocerle, de amarle y de meternos, hermanos, en sus propósitos. Este es un buen año, querido hermano, para que usted se afirme con el Señor. Este es un buen año que usted diga, Señor, yo creo que he estado perdiendo mi tiempo, porque al igual que Jonás, quiero hacer dólares y no quiero hacer la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, hermanos, yo nunca tengo pena de decir, yo cuando llegué aquí a la iglesia, hermanos, yo solo ganaba para la renta. Ya cuando sacaba mi paguito el viernes ya lo debíamos. El Señor me ha levantado en esta iglesia. Cuando Dios me trajo a esta iglesia, me dijo, ahí vas a servir al lado de mi siervo. Dios me trajo a esta iglesia, no me conocía a nadie. Llegué, 2 años estuve sentado aprendiendo doctrina. Después le dije al pastor, yo quiero prepararme. Me mandaron al seminario de Arleta. Ya ni sé cuántos años tengo sirviendo al lado del pastor. Yo no sé para qué le dije al Señor, como no me podían a servir en ese entonces, yo le dije, Señor, parece que te equivocaste, porque no me ponen a servir. ¿Será cierto que aquí esa oración lo hice tal vez más o menos como el jueves? El día viernes me acuerdo que la hermana Alicia me dijo, hermano, usted va a dirigir, me dijo, el aniversario de la iglesia. Desde ahí no he parado, hermanos. Ahora a veces tengo que hacer agenda. Y no es que me crea, sino ando todo descontrolado y quedo mal. Pero hermanos, parte de la obediencia es de que tenemos que servirle también al Señor. Es parte de hacer la voluntad de Dios, de que debemos aprender de los hombres de Dios que discernieron la diferencia entre la verdad y el error. No podemos ir detrás, hermanos, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con esta enseñanza? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir viviendo igual o vamos a poner de nuestra parte? No es al pastor a quien servimos, no es al presidente de caballeros, es a Dios. Hermano, mire, necesitamos aquí que sirvan en esta área. Dicen, no, ahí está el hermano aquel, él lo hace bien, dicen. No, hermanos, es parte de nuestra obediencia y es parte del gobierno, de vivir bajo el gobierno teocrático de Dios, servirle y hacer su voluntad y comportarnos como hijos de Dios, a pesar de las temporadas en que estamos viviendo. Yo me puse triste cuando veo coronavirus, me senté como el tercer día. A mí no me gusta estar encerrado, a mí me duele la cabeza estar encerrado. Y Dios mío, me senté en la cama y dije, Señor, y si me muero, dije yo, me había dado temperatura 2 veces nada más en esa semana. Me puse, yo siempre hablo con el Señor, hermano. Y si me muero, Señor, voy a hacer mi testamento de una vez, dije yo. Y al ratito siento la corriente del Espíritu Santo que me cae aquí, me pega una exhortada, hermano, a morir. Me dice, tranquilo, está en mi mano. Igual que, hermanos, siempre yo trato de tener esa comunicación con Dios, porque yo estoy consciente de que hay cosas en la vida que yo no sé qué es lo que quiero. Hay cosas a veces de que yo digo, Señor, yo quiero esto, pero ¿será tu voluntad? Me acuerdo, ya se lo he compartido en otra ocasión, cuando nacieron Darling y José. Me acuerdo, hermanos, de que me dice mi esposa, bueno, ya no vamos a ser viejos, vamos a tener otro bebé y ahí nada más. Pero asegúrate, me dijo, ¿qué querés para pedírselo a Dios? Si querés otra princesa o querés otro boy, me dijo. Y me salieron humo en la cabeza. Dije, es cierto, dije, ellos dicen que las niñas son más cariñosas con el papá. Oh, pero también me gustaría otro niño para ir a pegarle a la pelota al parque, dije yo. Hablando con el Señor, hermanos, a las 7 de la mañana,
hablando con él así, como amigos. Le dije, Señor, fíjate que no sé qué quiero. Le dije, perdóname, le dije, pero hazme el favor, escoge vos por mí, le dije. Escoge tú por mí, le dije, porque yo no sé qué quiero. ¿Y qué tal si después me arrepiento de haberte pedido una niña? Porque tú me lo vas a dar. Cuando dijo Altagracia que eran gemelos, nunca pensé que íbamos a tener un niño y una niña. Señor dijo, este cabezón necesita una niña y un niño, porque después se va a arrepentir. Después van a querer orar otra vez para que Dios le mande otro. Entonces mejor de una vez. Así trabaja Dios, hermanos, cuando nosotros somos humildes y venimos delante de Dios y le decimos, Señor, yo no sé qué quiero. Yo no sé qué carrera quiero estudiar en la universidad. Pero Dios esta noche nos está diciendo, ¿qué vas a hacer con tu vida? Estamos comenzando un año, hermanos, donde Dios nos está llamando y nos está exhortando, nos está diciendo que aprendamos a vivir bajo el gobierno de Él, pero hay reglas que seguir. Hay reglas que seguir. No vivir como nosotros queremos, voy a la iglesia y ya. No. Debemos de saber, hermano, que bajo el gobierno de Dios se sujetan todos los reinos, todos los poderes del mundo, así sean reyes, gobiernos, dominios y también demonios. Todos están sujetos bajo el gobierno de Dios. Ese es el gobierno que dijo Daniel a Nabucodonosor. Tú eres el más grande rey en toda la tierra, le dijo. Pero hay un reino, le dijo, aleluya. Es un reino poderoso, es el reino invencible, le dijo. Ese es el reino que jamás va a ser movido de la tierra. Ese es el reino de Dios. Nunca pueden venir como 100,000 coronavirus y sea lo que sea, pero mientras el reino de Dios esté vivo y nosotros somos sus hijos, no tenemos por qué estar tristes ni preocupados. Debemos depositar nuestra confianza en Dios, y si es la voluntad de Dios ya llevarnos un día, bendito sea el Padre. Pero como dijo Pablo, yo prefiero aún estar vivo, digo, porque soy más útil para esta sociedad. Pero quisiera irme porque Pablo ya había visto el tercer cielo. Él dijo, conozco un hombre que fue y vio cosas que es prohibido que se los cuente, dijo. Pablo ya sabía, en su humildad él dijo que conocía a alguien, pero él estaba hablando de él, de acuerdo a los teólogos, a los que estudian. Y él dice, yo conozco a un hombre. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con este sermón? ¿Vamos a seguir igual o vamos a, aunque sea, tratar la forma de ser un poquito mejores? Aunque sea, hermanos, si orábamos 2 minutos, aunque sea un minutito más. Si orábamos 5, oremos 10. Si había pensado no servir en la iglesia, acérquese al pastor y dígale, pastor, ahí, aunque sea ahí paradito en la puerta para cuidar ahí. Como dijo un hermano, Señor, yo aunque sea de predicador quiero, digo. Piensa que venía a parar aquí. Una gran demanda, uno tiene que ayudar, hermano, porque si no, olvídense. ¿Qué vamos a hacer? El Señor hoy le está diciendo a su iglesia, he aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es un llamado para usted. A ver si la hermana Anita nos ayuda con algo ahí de música. Pero cuando Dios escribe, cuando se nos da esta palabra en Apocalipsis 3:20, nosotros muchas de las veces lo usamos para evangelizar, pero Dios está hablando a su iglesia, le está diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es un llamado a la iglesia. Hermanos, la iglesia había dejado fuera al Señor. Servían al Señor, pero por las razones equivocadas. Otros hacían muchas cosas, pero nada más para que los miraran. Habían perdido su primer amor. Aquel Israel que salió, que entró a Canaán a conquistar, el que se le ponía enfrente lo derrotaban, hermanos. Dios nos ha dado a nosotros su poder, su autoridad, su gloria, su presencia, hermanos. Y Dios nos está llamando a que nos pongamos a cuenta, a que nos afirmemos, a que nos metamos bajo ese gobierno
y que empecemos a caminar como hijos obedientes. Que empecemos, hermano, perfectos nunca vamos a ser. La sociedad muchas de las veces quiere que nosotros seamos perfectos, pero déjenme decirles que no, hermanos. Pero Cristo nos da a nosotros, hermanos, la convicción. ¿Qué vamos a hacer? Un día un pastor amigo me dijo, Esaú me dijo, ya es bastante avanzado de edad ese pastor, yo veo tu caminar en el Señor, hijo, me dijo, y te voy a dar un consejo, te voy a contar una anécdota. Hace tiempo, dijo, yo tenía una amiga que cuidaba un bebé, pero era un bebé gringuito, dijo. Ella trabajaba cuidando a ese niño. Y yo la llevé a la feria, dijo, de ahí de un parquecito que estaba cerca. Y de repente mi amiga, dijo, soltó al niño de la mano. Y el niñito gringuito, me dijo, le tocó la mano y le dijo, María, le dijo, no me soltes, le dijo, porque me voy a perder. Sí, digámosle al Señor, Señor, no me sueltes de tu mano, porque si yo me suelto, yo me voy a perder. El diablo nos va a recordar siempre, hermanos, nuestros pecados, pero debemos recordarle que hemos sido lavados y comprados con la sangre del Cordero. Satanás siempre nos va a traer a la memoria, hermanos. Cuando estaba sentado ahí estaba teniendo luchas. Por eso me senté y me puse a orar. Le dije, Señor, ten misericordia de mí, porque cada vez que yo me subo aquí, yo sé la responsabilidad que tengo de venirle a hablar. Yo le dije, Señor, ten misericordia de mí, porque Satanás no me va a robar la bendición. Pero hay cosas, hermanos, que nosotros podemos mejorar. Yo quiero orar. Cierre sus ojos ahí donde está y dígale al Señor, Señor, yo abro la puerta de mi corazón, porque un día quiero cenar contigo, porque un día quiero estar delante de tu presencia, porque un día, Señor, yo quiero disfrutar de tus benevolencias. Quiero disfrutar, Señor, de un día estar sentado al lado tuyo y disfrutar las grandezas del cielo, disfrutar lo que Dios promete para nosotros. Padre, mi alma te alaba, Señor, y te bendice por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por esta iglesia preciosa, Señor, que nos has dado. Gracias por la vida de cada hermano, Señor. Gracias porque has llenado esta casa, Padre. Muchas veces, Señor, nos hemos equivocado y nos hemos salido, Señor, de tu cobertura. Pero en esta noche, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Espíritu Santo, porque hemos ignorado muchas de las veces tu presencia. Hemos descuidado tu gloria, Señor. Hemos descuidado, Padre, tu altar. Ten misericordia de nosotros. Ilumínanos. Ayúdanos a tener ese temor en nuestros corazones. Te pido, Padre, por la vida de cada hermano, Señor. Padre, te pido por aquellos hermanos que están pasando por luchas, por diferentes dificultades. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pido, Señor, para que tú levantes a la iglesia, para que tú, Señor, avives a tu pueblo, Padre. Pablo le dijo a Timoteo, querido hermano, aviva el fuego del Espíritu Santo que está en medio de ti por la imposición de mis manos. Avive el fuego del Espíritu Santo en usted. Usted puede dar mucho más de lo que ha dado. Avive ese fuego de la fe. A Timoteo lo heredó su abuelita y su madre. Yo no sé quién lo bendijo a usted. Si fue su papá, su mamá, su hermano, un evangelista, un pastor. No sé quién lo bendijo con la palabra de Dios. Pero avive el fuego del Espíritu Santo que está en usted.
Porque todos los que una vez, hermano, fuimos sellados con el Espíritu Santo, lo tenemos. Y solo está en nosotros avivar ese fuego del Espíritu Santo. Ese fuego de poder. Ese fuego que nos guía, como guió a Israel en el desierto. Yo no sé cuál es su desierto que está pasando, pero en el nombre de Jesús declare victoria. Yo no sé, hermano, cuáles son las dificultades. Daniel, cuando estuvo en Babilonia, tuvo que enfrentarse a diferentes culturas, a diferentes creencias, pero nunca lo apartaron de la verdad, porque él conocía quién era, él tenía su identidad. José fue vendido a Egipto, pero nunca negó a Dios. Sin embargo, hermanos, nos damos cuenta que Israel estuvo cautivo, fue llevado en esclavitud 70 años por la desobediencia, por no abrirle su corazón a Dios. Padre, te doy gracias. Gracias por esta enseñanza que me has dado, Señor, porque yo sé que primeramente tú me hablas a mí. Ahora, Señor, yo la he compartido con tus hijos. Te pido, Señor, que tú bendigas a la iglesia, al buen pastor. Padre, que a través de tu palabra nosotros podamos aprender cada día. Concédenos buen éxito, Padre, en este año. Ábrenos puertas grandes, Señor, de bendición. Y trae, Señor, las almas que han de ser salvos a este lugar. Establecemos tu reino, Señor, en este nuevo lugar. En el nombre de Jesús. En esta ciudad, Señor, donde parece que todos están cómodos, ha llegado una iglesia, Señor, que predica tu palabra. Padre, te pedimos que empieces a trabajar en nosotros, que empieces a obrar de manera, Señor, sobrenatural. Usa la vida de cada uno, Padre, para la honra y la gloria de tu nombre. Que todo lo que se haga, Señor, te glorifique a ti. Bendice a los hermanos de la música. Bendice a los nuevos líderes, Señor, que se han incorporado este año a trabajar. Bendice, Señor, a cada uno de los que ponen un granito de arena, Señor, en esta casa. Yo sé, Señor, aún, Padre, de que los mejores días van a venir para nosotros, Señor. Porque, Señor, sabemos, Padre, de que tus promesas, tus pensamientos son de bien y no de mal para nosotros, para darnos el fin que esperamos, Padre. Pero ayúdanos, Padre bendito, a caminar bajo tu gobierno, a caminar, Señor, y poner en práctica tu palabra primeramente en nuestras vidas. Bendice, Señor, a los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Bendícelos, Padre, ayúdales. Que si aún no te conocen, Señor, que ellos puedan entender, Padre, que siguiendo las corrientes de este mundo no van a poder, Padre, obtener el éxito que es verdaderamente conocerte a ti, el único Dios todopoderoso. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias te damos, Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos, grandemente. Y nos vemos el domingo, si el Señor nos lo permite.